Queridos y amables telerevidentes e internautas, bienvenidos una nueva vez a Tal y Como Es. Como siempre, inteligente y dinámica Arelis Mejía. Arelis. Miguel, un placer como siempre compartir este espacio contigo y con cada una de esas personas que se conectan con nosotros todas las semanas. Y hoy estaremos hablando, Arelis, de un hecho que ha conmocionado a los Estados Unidos y al mundo. Usualmente la gente no espera estas cosas en los Estados Unidos, aunque olvidamos que hay ciertas recurrencias. Recuérdense del 1963, cuando fue asesinado John F. Kennedy, mejor conocido como JFK. Y vamos a estar hablando, Arely, de Charlie Kirk, quien fue asesinado el pasado 10 de este mes y que ha realmente sacudido lo que es el ambiente de la opinión pública, ya que ha hecho como que se sienta sensible. Y en un país donde se hace énfasis en la democracia representativa, el respeto a la primera enmienda constitucional que da todos los derechos civiles y de libertad de expresión, pues obviamente uno siente que esto como que tiende a llevar a la gente a cierta temoridad, a cierta eh, incertidumbre en torno a lo que uno dice y la reacción que eso pueda tener. Sí, Miguel, fíjate, nosotros que básicamente hemos embarcado en este mismo camino de llevar la verdad, de tomar la información que muchas veces está, como quien dice, no llega directamente a nuestras comunidades, y con esa responsabilidad que tenemos hemos trabajado este proyecto para asegurarnos que nuestra comunidad esté al tanto de todo. Sin embargo, cuando vemos este tipo de cosas, no te voy a mentir en pensar que como que a uno le da miedo el tú poder decir lo que tú entiendes se debe de decir en cualquier momento, porque hemos llegado, yo diría, a una etapa donde no se respeta esa primera enmienda de libertad de expresión. No se respetan las opiniones de cualquier persona que por una razón u otra no esté de acuerdo contigo. Entonces, eso es lo que se marca, Miguel, una etapa de caos, y que nosotros aquí en los Estados Unidos debemos de empezar a ver esto exactamente como es y entender que cada quien tiene derecho a opinar, por eso se llama opinión. Y claro, muchas veces también es importante tú tener los datos específicos para hablar de lo que sea el tema que se esté hablando. Pero sí, esto marcó los Estados Unidos, Miguel, y el mundo entero. La manera en que esa persona, que Charlie Kirk, murió, fue también algo que en el momento que ocurrió te dije, Miguel, para mí esto es más que una muerte de una persona, como que le están enviando un mensaje a los comunicadores, a aquellas personas que se atreven, a aquellas personas que entienden que el mundo va por mal camino, y tal vez deberíamos de externalizar esas cosas, esas opiniones que tenemos. En Charlie Kirk tenemos una figura que, en primer lugar, decía cosas y de una forma muy única, muy él. Era un intelectual, a sus 31 años, tenía altos niveles de intelecto, de conocimiento, que los plasmaba hacia la ultraderecha de los Estados Unidos. Es importante tenerlo presente. O sea, era una figura que ya se le veía cierta proyección presidencial. No estamos hablando ya de una persona que habla por ahí y va a seguir hablando. No. Aquí había un esquema que se podía prever un antiproyecto presidencial. Entonces, eso obviamente causaba inquietud en muchos de aquellos interlocutores que constantemente les oían con sus ideas. Ahora bien, nosotros siempre buscamos un ángulo diferente a lo que la gente repite y repite. Y queremos darle a ustedes este ángulo en el día de hoy de qué pudo haber
pasado con este muchacho y aquel sector o sectores que decidieron aunarse para eliminarle físicamente y por esa razón eliminar ya lo que era este proyecto que lanzaba a un Estados Unidos que, como ustedes ven el día de hoy, no se ve muy bien, hacia la ultraderecha. Señor director, por favor, vamos con el primer vídeo de este programa. Barren country and built a new. We are a country of immigrants. See, No, we're not. No. We're a country of give me- settlers, not of immigrants. Okay. That's a big distinction. Let me tell you the difference. Settlers are people that build a new country that was barren. Immigrants come to a country already built. The people who built this country, they went west to an unconquered, barren country and built a new society. Immigrants helped enrich it. They helped grow it upon that. But the foundation of America were settlers, not immigrants. We are a country of immigrants. See, No, we're not. No. We're a country of give me- settlers, not of immigrants. Okay. Arelis. Bueno, Miguel, obviamente aquí vemos algo que escuchamos diariamente y es que los Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y aquí básicamente lo que él trata de explicar es que el país per se, cuando sus inicios de este país, no era, en verdad, no es un país de inmigrantes, o sea, no fue fundado a base de los inmigrantes, sino que personas, en este caso yo le dice settlers, y una traducción de eso es colonizadores. O sea, era el tiempo donde muchas de estas personas de Europa se iban a otras naciones o a otros territorios y conquistaban esos territorios. O sea, se apoderaban de lo que había ahí y establecían un gobierno, que fue exactamente lo que ocurrió con el gobierno, con los Estados Unidos, cómo se establece. Ahora, lo que él dice aquí es específico a al inicio de los Estados Unidos y claro, nosotros en el tiempo hemos tenido muchísimos grupos que han venido, han inmigrado. Lo que él explica es que no son inmigrantes porque no existía en ese caso lo que existe ahora, un gobierno como tal que define a los Estados Unidos como se definió en ese momento. Ya todos los que llegan después, que se había establecido una estructura de gobierno y demás, entonces ya eso eran inmigrantes porque se asimilaban el gobierno y la cultura a la cual llegaban ya después de eso. La pregunta forzada es, ¿era este muchacho racista? Y eso podemos ir despejando en la medida que vayamos analizando sus argumentos en estos vídeos. Por ejemplo, él parte de que los Estados Unidos es un país que se inicia con estos asentamientos. Pero esa no es la verdad. Entonces, si tú, aunque seas de la ultraderecha, quieres hacer un punto en torno a lo que son los orígenes étnicos y estructurales, políticamente hablando, de los Estados Unidos, tienes que empezar por la verdad. Porque esos famosos settlers que él señala, no llegaron aquí y empezaron a trabajar y a poner cositas y a fabricar y a construir. No. Entonces él debió decir, aquí había millones de indios, los fueron asesinados, desprivados de sus tierras y sus riquezas y sus animales, y entonces se establecen. Entonces debe empezar seriamente para edificar y educar a la gente. No, el parte de que ya somos esto y a partir de ahí vienen los inmigrantes, porque los settlers ya son settlers. No, porque en ese caso es lo que está tratando, claro, si tú entiendes, o muchas personas cuando escuchan eso, lo tiene que decir, por ejemplo, los colonizadores, igual que como llegaron a la República Dominicana, colonizaron la República Dominicana o ese territorio que en ese momento le llamaron la española, igual se establecieron ahí, deshicieron de todos los indígenas. Eso era lo que ocurría en toda Latinoamérica, en todos esos otros territorios donde muchas de esas personas llegaran, establecían entonces su gobierno y desde ese entonces empieza ese gobierno. O sea, ¿cómo empezaron? Como colonizadores, settlers. Él hace énfasis. Señor director, por favor, repítanos nueva vez ese video.
country and built a new. You are a country of immigrants. See, No, we're not. No. We're a country of give me- settlers, not of immigrants. Okay. That's a big distinction. Let me tell you the difference. Settlers are people that build a new country that was barren. Immigrants come to a country already built. The people who built this country, they went west to an unconquered, barren country and built a new society. Immigrants helped enrich it. They helped grow it upon that. But the foundation of America were settlers, not immigrants. You are a country of immigrants. See, No, we're not. No. We're a country of settlers, not of immigrants. Okay. Como ustedes ven, él enfáticamente señala que esto fue construido por colonizadores. Y estos angelitos llegaron, colonizaron y no hicieron nada más colonizaron, hicieron esta gran nación. No estás diciendo que no hicieron nada, Miguel, porque aquí es que está la parte donde tú quieres hacer ver como que, eso fue algo inofensivo lo que hicieron. No es exactamente eso lo que se está hablando. Se está hablando de cómo se inicia esa nación de los Estados Unidos, como una nación de inmigrantes o una nación de colonizadores. Bueno, fue iniciada como una nación de colonizadores. Y así... Que nacieron de aquí mismo. Colonizadores, Miguel, vinieron de otro sitio y se apoderaron de lo que había ahí y establecieron su gobierno. Básicamente. Y masacraron una población. Pero él no está diciendo que no. Y se robaron su no riqueza. importa, Pero él no señala eso. Pero yo él señala que un grupo de angelitos se construyó esta gran nación y luego vienen inmigrantes. No, él establece en que no fueron los inmigrantes que hicieron la nación que existe hoy. Fueron inmigrantes porque vinieron de otro sitio. Pero inmigrantes, Miguel, son aquellas personas que llegan a un sitio donde ya existe un gobierno y se asimilan ese gobierno que ya existente. Aquí existía un gobierno indígena. Y el gobierno indígena, aquí había un sistema bueno, pues bien establecido. Y fueron masacrados. Exactamente. Y les robaron sus tierras. Yo entiendo eso. Yo no te estoy diciendo que lo que tú estás diciendo no sea verdad y lo que él lo está diciendo tampoco sea verdad. Hay verdades en las dos. Lo que pasa es cuál es el punto. Los Estados Unidos nace como una nación de inmigrantes o nace como una nación de colonizadores que llegaron aquí, acabaron con todo, establecieron su gobierno y se desarrollaron. De inmigrantes, porque aquí había gobiernos indígenas y vinieron de ellos de otros sitios a masacrarlos y a robarles. Y antes de eso, ¿existían los Estados Unidos? Los periodos históricos, eso es lo que son. Y hay que analizarlos como fueron, no como yo quiera. Entonces él parte de donde él parte del tecnicismo de lo que él quiere para él hacer su punto, pero no de la realidad. Pero no y ya para hacer el punto analizado. De que no son y no eran inmigrantes. Y si quieren ver de qué se trata esta realidad, bien simple. Señor director, vamos al próximo vídeo, por favor. Estados Unidos, ese territorio estaba vivo con la presencia de 562 naciones originarias, cada una con sus propias lenguas, costumbres y territorios. No eran tribus en el sentido reducido con el que muchas veces se les nombra, sino verdaderas naciones con gobiernos, sistemas sociales y cosmovisiones propias. Allí estaban los Cherokee, Creek, Seminole y Choctaw en el sureste, los Navajo, Hopi, Zuni y Apache en el árido suroeste, los Sioux, Comanche, Kiowa y Pawnee en las vastas llanuras, los iroqueses, Mohawk, Oneida y Seneca en los bosques del noreste, los Haida, Tlingit y Chinook en las costas del Pacífico, los Shoshone, Ute y Nez Perce en las montañas del oeste. Cada pueblo fue una nación que alzó su voz en un continente que respiraba diversidad. En conjunto, llegaron a sumar millones de habitantes, con ciudades como Cahokia, a orillas del Mississippi, que albergó más de 20.000 personas y fue tan grande como cualquier urbe europea de su tiempo. Sus nombres sobreviven en ríos, montañas y estados: Texas, Utah, Dakota, Kansas. Aunque gran parte de su memoria fue sepultada bajo el hierro, la pólvora y las enfermedades traídas por los europeos. Hoy, al pronunciar esos nombres, recordamos que Estados Unidos se levantó sobre las huellas de 562 naciones que... Arelis. Vuelvo y repito, Miguel, estamos viendo tecnicismo. Si existían esas personas aquí, el grupo de colonizadores vieron, exterminaron a esas personas que estaban ahí y establecieron el gobierno. Entonces, los Estados Unidos, per se, cuando empieza, no empieza como una nación de inmigrantes. Entonces, vamos al próximo vídeo que tenemos en el cual Kirk nos da otro tipo de declaraciones.
Señor director. You okay with deporting every illegal person that's here? No. Why? There's a lot of illegal immigrants here that are working their butts off for the life that No, they no, want. I don't care if they're working hard. The point is, what should the punishment be for breaking into a country? Depends on the crime you commit after No, no. you break into it. So to play that out, if someone comes into your dorm room uninvited and they do the dishes and laundry, they can stay? Como ustedes pueden apreciar, ya él pasa, ya estableció el primer punto. O sea, esto fue hecho por colonizadores, ya todo está bien. Establecemos las reglas, las normas, el concepto legal de esta nación. Y ya partimos entonces donde ya él tiene un poquito más de razón porque hizo el primer punto. ¿Verdad? Que no fue correcto, pero ya él limpió eso. Somos settlers, somos ahora colonizadores. Vamos a empezar de cero. Este es el sistema legal, jurídico, y hay obviamente leyes migratorias. Entonces él le plantea a esta joven que entiende que no se puede perseguir los inmigrantes, y él le responde que ella piensa, si una persona que entra a un país de manera irregular debe permanecer ahí o debe enfrentar la ley. Y ahí se basa más o menos el diálogo en lo que tiene que ver usted romper la ley migratoria de un país cualquiera, en este caso Estados Unidos. Usted entró resquebrajando el esquema jurídico legal y ya usted empieza a vivir, a sobrevivir ahí, pero obviamente si es detenido o arrestado, usted tiene que pagar las consecuencias porque usted violó la ley. Eso es algo, Miguel, que ocurre en todos los países. Y si mal no sabemos, es el problema que tenemos ahora mismo, que tiene la República Dominicana, donde tiene una cantidad de inmigrantes que llegan allá y básicamente la pregunta fue simple. Si aquellas personas que llegan a la República Dominicana, nosotros debemos de darle documento, ¿cuál sería el castigo o no el castigo? ¿Cuál sería la consecuencia de que estas personas lleguen allí y no estén ahí legalmente y no necesariamente muchos de ellos van a trabajar? Entonces eso significa que debemos documentarlos a todos. Se deben documentar y quedarse en la República Dominicana y ya no hay ningún problema. De ninguna manera, aquí precisamente dije, ya Kirk aquí pasa a un plano más simple de entender porque está basándose en el sistema legal, jurídico, legal migratorio de los Estados Unidos, en el cual estamos de acuerdo. Ya usted entró aquí, le puede ir muy bien, todo lo que usted quiera. Si usted no resuelve su problema migratorio en un periodo prudente, pues usted va a tener problemas si es arrestado por las autoridades migratorias. Yo pienso que eso está claro. La pregunta que yo me sigo haciendo, analizando a Kirk, es ¿por qué él siempre va detrás de estos temas? Porque la pregunta del programa es, ¿era él racista? Pero siempre anda detrás de estos temas que tienen tendencia a dividir, porque eso no lo podemos negar, tiene tendencia a dividir la sociedad entre una cosa y la otra. Por ejemplo, en este país hay cosas que yo veo los demócratas que priven en ser populistas y defender los derechos humanos y de las minorías, pero aquí se le llama alien a la persona que tienen una situación migratoria irregular, alien. O sea, le llaman extraterrestres. O sea, y nadie dice nada. Y usted quiere un término más discriminatorio que le llaman a usted alien, o sea, ser de otro planeta. Eso debió haber sido corregido hace tiempo y nadie lo hace. Porque yo le voy a decir una cosa. Si hay alguien que parece un alien, es un blanco. Porque son rarísimos. Con estos ojos, este pelo, esta altura, esta nariz. Entonces, eso hay que corregirlo porque es discriminatorio per se. Pero hay otro tema que es altamente discriminatorio y nadie dice nada. Minorías. ¿Y qué es una minoría? Es una rastrería, conceptualmente hablando, desde el punto de vista político, hacer el otro menor, que se vea pequeño. Y eso no es verdad. Ningún ser humano es mayor ni menor que nadie. Eso no es verdad. Sin embargo, tenemos estas contradicciones en este país, que es lo que estamos discutiendo ahora con relación a este joven, porque era un joven, un muchacho, quien pierde la vida quizás por el enfoque que le daba a temas tan delicados en una nación
que en el fondo no pertenece a nadie, aunque hay un sector que será acogido. Eso lo entendemos. Pero la realidad es que este país nació como es, libre como el viento. Todo el mundo puede venir aquí, que esa es la historia, cómo estas tierras fueron llegando cada uno de esos países ya establecidos y construyen América. Por eso las puertas aquí están siempre abiertas. No es por un capricho. Ese es el origen. Y yo creo, Arely, que tenemos otro vídeo que... Sí, pero antes de ir a ese otro video, Miguel, yo pienso que es bueno analizar esto un poquito más, porque hablas de que esos eran los únicos temas que él tenía. No, lo contrario, estos eran algunos de los temas. La mayoría de los temas que casi siempre esta persona, este joven, con los cuales tenía que lidiar casi siempre, y venían del público. No era él que buscaba los temas. Las preguntas se las hacían a él, y dependiendo de la persona que estuviera ahí, nacía el tema del que se tenía que hablar. Sin embargo, la inmigración no era el único tema. Él hablaba de muchísimos temas más, por ejemplo, específicamente, eso para mí uno de los temas más controversiales que él tenía el aborto, por ejemplo. Hablaba de de géneros también, o sea, de esa agenda de género y demás. Pero en este caso hablamos específicamente de la inmigración y por qué los Estados Unidos no ha hecho los cambios que se entiende, se deberían de hacer para que uno no se viera como que no pertenece a esta tierra, aunque entendemos que a ellos tampoco les pertenece, basado en el análisis que estás haciendo. Entonces, ocurre lo mismo en la mayoría de los países, Miguel. Eso no es algo específico de los Estados Unidos. Podemos decir, bueno, los demás países copiaron a los Estados Unidos. Bueno, puede ser, pero la realidad es la misma. Y cuando vamos a la República Dominicana, donde todos los días nos llaman racistas, porque, nosotros estamos hablando de una situación que está afectando la nación, ustedes son racistas. Porque entonces ustedes, porque son un poquito más blancos que aquellos, por eso es que ustedes no están discriminando más o menos. O sea, es el mismo concepto que se está trasladando a los Estados Unidos también. Y claro, la palabra alien a nadie le gusta, pero nosotros no vemos ninguno de esos congresistas que supuestamente nos representan a nosotros hablar de eso en el Congreso, porque esas son las cosas que se deberían de estar defendiendo ahí. Sin embargo, nosotros eso no lo vemos. Entonces, hay muchas cosas más que hay que hacer, pero empieza desde ahí. Aquí hubo un término que hoy usted no lo va a escuchar nunca en un medio de comunicación. Nigger, que era una forma depravada de denigrar al hombre de origen negro, africano. Yo pienso que hay que hacer lo mismo con minorías y con alien. Pienso que tenemos que hacerlo. Vamos entonces a ir al próximo vídeo, aunque quería decir que cada caso en términos históricos y políticos es único. La República Dominicana se puede dar el lujo, quizás el único país en el mundo que se puede dar ese lujo de mantener distancia de sus vecinos, porque nosotros nos liberamos de ellos en el 1844 y después de esa liberación nos trataron de invadir 12 veces y tuvimos que vencerlos 12 veces. Y por esa razón es un caso único, porque no podemos abrir las puertas porque ellos entienden que eso es de ellos y nosotros tenemos que demostrarles que es nuestro. Entonces, es un caso muy distinto a el de los Estados Unidos. Señor director, vamos al próximo vídeo, por favor. He felt more free to criticize his own government than to criticize this foreign government. I have less ability sometimes online to criticize the Israeli government without backlash than actual Israelis do. And that's really, really weird. An easy way to know if you are controlled. Is there somebody or something that you're not allowed to criticize? That's right. Simple as that. If you lived in Nazi Germany, you couldn't criticize the Nazi Party. If you lived in the Soviet Union, you couldn't criticize the Communist Party of Russia. If you live in China right now, you can't criticize the Chinese Communist Party. If you live in North Korea, you can't criticize Kim Jong-un. If you live in Cuba, you can't criticize the Cuban Communist Party. If you live in America, who can't you criticize? Who
Who can't you criticize in America? The Jewish lobby. Yes. On both sides. That's right. Bueno, Miguel, ya esto entra a otro punto, donde básicamente hasta el mismo Charlie Kirk se cuestionaba o empezó a cuestionarse de cómo es posible que si yo vivo en América yo no puedo criticar a Israel, yo no puedo criticar el gobierno de Israel, yo vivo en América. O sea, los mismos israelíes lo pueden criticar más que los que viven en América, y su pregunta era ¿por qué? Esta es una parte que es un ángulo, ¿verdad? Siempre estamos buscando el ángulo que nos lleve, nos dé luz. Y vemos cómo Charlie Kirk fue un hombre que era bastante controversial y eran temas puntuales. O sea, que preocupan a muchos sectores, a muchos grupos económicos. Y entonces él no tenía mediatez, o sea, forma media para tratar estos temas. Él iba directo, él tenía una respuesta directa a todo. Entonces uno se pregunta hasta dónde esto pudo afectar su imagen hacia ciertos intereses o sectores. Esa pregunta queda abierta porque todavía el señor Tyler Robinson, que es a quien se acusa de manera formal de ser quien disparara, o sea, el homicida directo, la verdad es que él no ha declarado nada, él no quiere dar información. Y esto nos lleva al caso Timothy McVeigh del 1995, si mal no recuerdo, en el cual este muchacho pertenecía a una banda terrorista interna de los Estados Unidos que fue desintegrada por las autoridades de seguridad de este país, pero esa fue la verdad, y disparó una bomba en Oklahoma que mató a cientos de personas, 169 personas, 19 niños, e hirió creo que 584 personas. Entonces, Timothy McVeigh guardó muchas cosas. Este muchacho no quiere hablar. Y entonces eso hace que uno, pues, se preocupe y piense, ¿qué está pasando aquí? Obviamente, el señor Patel, quien es el director del FBI, un hombre de mucha credibilidad y serio en lo que está haciendo, nosotros estamos a la espera de hacia dónde concluyan sus investigaciones en este caso. Sí, así es, Miguel. Es un caso un poco complejo. Muchas cosas se están dando y a veces uno se llega hasta a preguntar. Por ejemplo, yo en un momento me pregunté, Utah, ¿por qué Utah? ¿Por qué esto ocurrió en Utah? Tiene la pena de muerte Utah, Miguel. Así es. Entonces, es como quien dice, bueno, si no se mata el que lo mató, tenemos que matarlo, algo así. De hecho, la Fiscalía, es bueno también, qué bueno que mencionaste eso, que la Fiscalía ya hoy sometió una propuesta de pena letal. Sí, porque y allá es con rifles. Ahí tiene la pena de muerte. Allá la pena de muerte no es con una inyección. Por eso no, me pregunté. Es por fusilamiento. Wow. Bueno, tenemos que esperar un batallón. Y seguir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Sabemos que se va a descubrir mucho más y estamos en espera. Gracias por la atención prestada.